Niño Xavi, ¿cómo ha pasado? A todo dar así, súper tóxico en esas redes sociales porque se están dando Ok, Me imagino. todo. estamos ya en vivo. Claudia, por favor. Adelante. Buenas noches, mis amigos del RL. Estamos en un programa más. Hoy les tenemos una sorpresa súper chévere porque estamos con los chicos del grupo musical A Doble. Bienvenido, bienvenido Javier Durazno y Javier Calle. Ambos son Javieres. Javieres, ¿Cómo hola. han pasado? Javier ¿Ah? con X y el Javier con J. Gordo, gordo, más Javieres, rápido. mucho Bueno, gusto. sí. ¿Qué tal, chicas? Muchas gracias por la invitación y felicidades por su programa, el RLR. Les deseamos muchos éxitos. Sigan adelante y bacán pues estar aquí rodeado de muchachas. Chévere. De mi lado, muchas gracias por la invitación. Muy contento, la verdad, sí, bastante nervioso, pero haremos lo mejor, lo mejor posible. Muy Muy bien. chévere, chicos. Bueno, quería conversar con ustedes. Cuéntenos un poquito de su música. ¿Qué tipo, qué género ocupan ustedes? De lo que escuchaba, están con el tema rock, ¿sí? ¿Ustedes han manejado siempre el tema rock? Dale, ¿O gordito. están en- Esos son tus patines, dale tú. Ya tenemos repartidas las preguntas. No, mentira. No, sí, o sea, podríamos decir que hay una base de rock y siempre ha habido y empezamos y nos autodenominábamos como una banda de rock y de hecho no pienso que hemos dejado de serlo, pero sí nos damos el placer y el lujo de explorar muchos otros ambientes musicales y muchas otras influencias. Eh, Porque a veces encasillarse uno mismo desde lo que crea y decir yo hago este tipo de música también es ya ponerse de entrada las barreras, ¿no? Porque en algún punto esa música, no sé, se van a acabar las posibilidades, ¿no? Dentro de esta cuestión. Entonces decidimos hacer de todo. De hecho empezamos como una banda de rock instrumental, de rock psicodélico instrumental. Queríamos quedarnos en esa línea. Y no, empezamos a cambiar. Por ahí tenemos un disco de villancicos también. Hemos explorado ritmos nacionales, hemos metido mucho blues, toques de jazz, música del mundo, pero sobre todo mezclamos con la cuestión nacional. Pero siempre va a haber una base ahí de rock, aunque como les decíamos, o les decía, tenemos inclusive un pasillo por ahí compuesto, entonces no quisiéramos encasillarnos como una banda de rock, la verdad. En este momento al menos yo creo que ya, Se ya dice estamos rock como para decir. experimental, en todo caso. Sí, o sea, yo me considero que hago música, música local, música ecuatoriana, no sé, no me gusta decir géneros, no meterme con eso. Ahí hago música, me gusta hacer Bueno, música. ustedes son una de las bandas en realidad que ya se ha distinguido por no etiquetarse, ¿no? Yo les he seguido desde hace mucho tiempo. Me acuerdo que tú, Javier, tal vez ya ni te acuerdas, pero hace muchos años me regalaste un CD de villancicos. Amo ese CD. Es Ajá, muy diferente ajá. claro, los villancicos a los que escucho cada diciembre. Y pues me encanta esa parte instrumental que le dieron. Y claro, obviamente esa es una parte como la que tú dices, pero también hay muchas otras que de alguna manera mantienen una línea que le distinguimos con la doble, pero al mismo tiempo no se encasillan como tú dices, no hay como etiquetarlos. Y eso es lo interesante de la doble y que les ha hecho que todavía sigan ustedes con un hit después de cada hit y ahora están con uno nuevo, ¿no es cierto? En las radios. Eh, Estamos, cuéntanos, mi ñaño. de ladito quisiera complementar la doble. Cumple en julio de este año 20 años dentro de esta metamorfosis que es la doble, ¿no? Aunque se mantiene un sonido que se puede identificar de cierta manera, se ha ido cambiando de integrantes. Se fueron unos, llegamos otros. Y ahora estamos con la promoción nuestra última canción, grabada en 2020, año pasado, en Guayaquil, producida por Víctor Andrade y La Doble, masterizada también de Santiago, mezclada, masterizada de Santiago Salazar, se llama El Incendiario. Está ya digamos, en una radio local, está ubicada en una buena posición y estamos subiendo como la leche hervida y vamos para allá, ¿no? Para Muy la bien. ese es el incendiario, invitados todos a escucharlo. Fumante. Ajá.
Están Sí, es un espumando. tema muy interesante, les invitamos a escucharlo. Si bien no fue escrito para la ocasión, es un tema que habla muy bien o expresa muy bien los tiempos que estamos viviendo ahora, esta cuestión pandémica, los encierros, la palabra, la expresión como virus, la comunicación de masas y todo. Entonces es interesante y les invitamos a que escuchen El Incendiario de la Doble, que además está en todos los YouTubes y Spotify y todas esas cuestiones que tenemos ahora. Pues me gusta mucho el incendiario, lo he escuchado justamente y me pareció incluso que tiene hasta un tinte si es que uno le quiere ver desde el lado político, ¿no? Ya que estamos llenos de tanta cosa, de tanta política, sobre todo el día de hoy en nuestro país, pues por alguna razón también la había tomado desde ese punto político al tema del incendiario, pero muy, muy interesante y claro, eh, a nuestros oyentes, a la gente que nos está viendo, igual, están en YouTube, es muy, muy, muy interesante, muy chévere el incendiario. Muchas gracias por tus comentarios y claro, o sea, la música es política por sí sola y obviamente la doble pone mucha carga en eso, obviamente nada de partidismo, que no es lo mismo, ¿no? Tenemos una política muy clara con lo que hacemos y a dónde queremos llegar con nuestra música y cómo decir y cómo expresar las realidades, pero no necesitamos embanderarnos ni llevar ningún disfraz de ninguna careta ni ninguna pancarta de nadie, no somos independientes en ese sentido. Así es, justamente no seamos caretas. Ante todo, siempre tenemos que mantener la música como la ideología principal y la que nos une, porque a través de la música y sobre todo de ustedes chicos han logrado conseguir importantes resultados, que las personas también se identifiquen con esto y que bueno, todos somos un país, ¿no? Todos somos una democracia a la que tenemos que perseguir, muy aparte de nuestras ideologías o religiones, etcétera. Felicidades por eso. Y ahora sí, entremos a materia. Cookies, A cuéntenos, ver, vamos a leer con Sí. esto. chicos, hablemos un poco sobre el uso de la tecnología ahora, en estas épocas, y la música y esto de reconectarnos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo les ha sentado todo este tema que ahora vivimos para poder salir, de conocer? ¿Y ustedes qué recomiendan a las generaciones actuales? Bueno, como Luca. banda, quizás todos sufrimos del tema de la pandemia, todos nos separamos, nos asustamos. Así que la tecnología fue realmente nuestra única salida para solventar algunas cosas, ¿no? Ya el acercarse, el sentirnos, el acalorarnos en cierto sentido ya no era posible. Así es que la tecnología fue lo único que nos permitió. Ahora estamos haciendo uso de ella, estamos hablando por una videoconferencia que ni está aquí, está en todo lado. Así es que como banda hicimos uso de esta tecnología, nos hemos reunido, sí, quizás seamos un poco hablando como banda, no nos dedicamos mucho a hacer streamings, esa cosa, ¿no? Más bien nos reuníamos, preparábamos un poco de música, hablábamos, hacíamos temas administrativos, como el hecho de enviar dos canciones en estos momentos duros, nosotros pusimos, no, tres gordos, ¿no? Tres canciones en el año 2020, estuvo El diario de un poeta muerto de frío, estaba el incendiario y Pez volador. Pez volador. Y todas bien ubicadas en estas listas, en estos tops, ¿no? Así es que realmente no estuvimos tocando como hubiésemos querido tocar, ni en conciertos virtuales, ni nada de eso. Sin embargo, fue uno de nuestros mejores años porque estuvimos nominados a banda nacional, así es que la tecnología la usamos no como lo han hecho otras bandas. Y la recomendación, pues, no sé si está en posición de recomendar esos temas, pero es la forma en la que ahora tenemos que encontrar la vida, ¿no? Encontrar esas amistades, es hacer uso de la tecnología y hay una gran cantidad de formas de hacerlos, unas gratuitas, otras pagadas. Así que solo es cuestión de entrar al buscador y empezar a investigar.
María Esperanza. Yo quería comentarles algo, ¿no? Porque esto, este Lere, aparte de ver todo lo que hacen nuestros invitados, o sea, tratamos un poco los temas sociales y queremos conversar un poco acerca de esto que nos está pasando ahora con la tecnología, con los chicos, bueno, a todo mundo, ¿no? Nos hemos conectado de una parte y desconectado completamente, por ejemplo, de la naturaleza, del estar con amigos, del conversar sin estar con pendientes del celular o pendientes de una computadora, en fin. Entonces, creo que es un poco el momento de, ¿qué opinan ustedes? De dejar, de desconectarnos completamente, parcialmente, ¿nos ayuda, no nos ayuda la tecnología? ¿Cómo es esa parte? Por supuesto, como banda, y yo creo que a nosotros también nos ayuda muchísimo la tecnología, estar dentro de Facebook para hablar acerca de estos temas, ¿no? Pero, ¿qué opinan ustedes? Bueno, no sé, yo diría que es súper interesante y eso me recuerda algunas palabras del maestro Atahualpa Yupanqui, que en una entrevista en los años 70, cuando estaba el boom de la nueva música latinoamericana, ya le preguntaron sobre el tema. Él respondió que para él no existía una nueva música, sino existían cada vez nuevos oídos, que era nueva gente la que escuchaba la música y el tema iba cambiando, la intención y el mensaje iba cambiando, ¿no? Entonces, seguramente lo que estamos conversando hoy día conversaban cuando llegó la televisión, no sé, me imagino, ¿no? Y hubo esa primera desconexión o gran desconexión social de las familias con la naturaleza y entre ellas mismas, ¿no? A tal punto que cuando yo era niño, para mi padre, por ejemplo, era muy criticable el hecho de que había familias que tenían la televisión en el comedor, por ejemplo, ¿no? Y era su costumbre y nada, estaban ahí clavados en la novela mientras comían, ¿no? Nada más han cambiado las tecnologías, los aparatos, pero hay una intención humana, yo creo, ahí, y que tendemos a ser muy, muy cómodos, realmente. Entonces, a veces tenemos el parque al frente de la casa y hacen unos soles espléndidos y no nos damos el lujo de quedarnos medio en pelotas o sacar una guitarra o sacar un jugo y darse al sol, ¿no? Y ahí es donde yo le critico mucho a la tecnología porque ya no hay esos espacios, ¿no? Y no es que tampoco nos lo vemos, porque a veces nos lo queremos dar, yo he visto muchas veces, pero estamos en un tiempo en que un domingo de noche te llega un mensaje del jefe, de los compañeros del trabajo, del grupo. Entonces ya no existe ese espacio de familia, de estar solos o de pareja, no sé, porque siempre hay la intromisión y ya no estamos solos. El hecho de que tengamos un celular, estamos ya localizados, aunque suene a Consti TV, pero creo yo me siento totalmente localizado y vulnerable, violado un poco en mi intimidad, porque si estoy un domingo en mi casa y quiero estar ahí, pues de pronto tengo que conectarme de nuevo al trabajo y mandar una cuestión ese rato y reportarme, aunque sea mandar un meme, ¿me cachan? Pero cuando antes era el tiempo para la familia, el tiempo para uno. Entonces sí creo que ahí hay un distanciamiento, una cuestión, pero también pienso que es normal, no lo veo como, aunque a mí no me gusta en lo personal, veo que hay una normalidad en eso, ¿no? Porque, como les decía, si comparamos con otros tiempos y tecnologías, seguramente pasó, ajá. Es Gaby, como te hago una consulta. Solo hago un paréntesis, es como decía justo el meme. Lo peor que te puede pasar es que te hagan una videollamada cuando estás en el baño. Entonces, en verdad, estamos trabajando, estamos usando bien la tecnología o estamos ya rompiendo todas esas barreras, incluso de llegar a entrar más allá, ¿no? O sea, la intimidad de la persona, ¿hasta dónde llega? Exacto. Claro, por eso justamente decía, o sea, nos desvinculamos completamente o aprendemos realmente a compartir, y los contenidos que incluso estamos dando a los chicos hoy en día no son los mejores, ¿no? Entonces sí tenemos que vigilar, creo que esa parte, para que volvamos a reconectarnos, como digo, y vuelva a crecer la creatividad. Hace unos días justo me fijaba un par de niñas que jugaban en un garaje con escobas, o sea, hace tantos años no veía eso y decía, quizás no les dejan jugar mucho en internet y en la televisión, ¿no? Y eso te da el chance de reactivar tu creatividad, de buscar con la imaginación qué hacer. Entonces creo que eso nos falta un poco, ¿no? Que yo creo que nosotros hemos sido la última generación que ha disfrutado de las cosas más sencillas, del salir sin tener que preocuparse justamente del estrés de fijarse en un celular o en
mail, en fin, ¿no? Amigos, aprovecho, dentro de unos minutos dentro de unos 5 minutos vamos a tener una pausa, vamos a ver el pez volador, ¿qué les parece? Buenísimo, buenísimo. Buenísima idea, muchas gracias. Bacán. Pero Ahí. antes de eso, sí, antes de eso justamente, bueno, hasta que nos llegue esta pausa que vamos a hacerla, justamente Javier Durazo había mencionado que no son una banda que están constantemente haciendo posteos, como claro, las nuevas bandas, ¿no? Digamos, de la generación, ¿cuál sería? De la generación Y, o millennials, no sé. Pero que claro, son bandas que claro, ya crecieron con el internet, ¿no? Y lo manejan constantemente. ¿Y ustedes creen que de pronto eso les está afectando o realmente no les interesa mucho, realmente les resbala, como decimos aquí? Quizás el tema de postear no lo hagamos con frecuencia. Además, he dicho, sí nos armamos un plan, ¿no? Hay un plan, hay un encargado que es Paul Arce, nuestro bajista, que es el encargado de mover las redes sociales. Quizás no lo hagamos en modo y la manera como lo hacen otros, haciendo, no sé, encuestas, tipo de cosas, sino más bien compartimos algo muy nuestro, ¿no? Si nos conviene o no nos conviene es complicado decirlo, porque las redes sociales, como les comentaba hace un momento, al ser instrumentos uno lo utiliza como quiere y ahí se representa solito de forma digital, ¿no? Les decía que hace un rato estaba revisando el tema de los resultados y es una completa pelea. Así es que ese tema hacemos lo que hemos hecho siempre de la forma natural, tanto en la música como en este tema digital, lo que tratamos de hacer nosotros mismos, ¿no? No podemos ir más allá, solamente de esa forma. Así es, yo creo que nos vamos ya a la pausa y al regresar pues seguimos conversando, seguimos con el Lere Lere. ¿Qué les parece? Buenísimo. El siguiente video de ellos, chicos. Muy atentos.
Bueno, bienvenidos de nuevo. Ya estamos nuevamente con Javier Durazno y Javier Calle del grupo musical La Doble. Vamos a continuar con este Lere Lere porque ahora sí vamos a entrar un poco ya en calor con la entrevista y vamos a tocar un poco el tema de retroceder de aquí unos años atrás, tal vez unos 25 años atrás, y quiero que nos cuenten cómo fue su vivencia en esa época, a comparación de lo que ustedes ven, que ven los chicos, que viven ahora los chicos en esta época. Híjoles. Punto de vista. ¿Ah? Ya empiezo gordito. Bueno, 25 años sí es bastante. Estaba en el colegio, digamos, y ahí había un movimiento bastante fuerte de músicos en la ciudad, ¿no? Hay inclusive un membrete que le pusieron el tema de rock nativo. Afortunadamente con el Gordo y con otros amigos más fuimos parte de ese movimiento con algunos grupos que tuvimos el placer de formar. Personalmente yo también estaba en Mala Hierba, por ejemplo, después estuve con Alucina, con el mismo Gordo, así es que hay una historia que quizás a veces se esconde cuando vemos reportajes, documentales del rock de Cuenca, y a veces se esconden muchas cosas, ¿no? Tenemos 4 grupos que son muy identificables en esos documentales, sin embargo vemos personas que hicimos también, en algún momento obviamente salvando las diferencias, pero hicimos también un poco de historia en ese sentido. ¿Qué hay de diferente? No lo sé, yo también soy padre de un chico de esa edad aproximadamente y bueno, tenemos 2 vidas diferentes. El uno está enfocado en el tema de los juegos, en el tema de la universidad. Quizás la música no representa mucho en su vida, así es que no me atrevo a opinar. La música es evidentemente diferente ahora con lo que éramos. Yo sí noto que hay una enorme calidad en ese sentido, muchas cosas han mejorado. Tenemos estudios ya muy profesionales aquí en la ciudad, algo que no había. Antes teníamos 2 y hacíamos todo lo posible, quizás ese sonido, aunque no lo hayamos identificado como de baja calidad, era hecho con mucho cariño, la verdad. Así es que esa es la única diferencia que yo puedo notar ahora, ¿no? Quizás es el mismo ímpetu, las mismas ganas, la misma creatividad, pero con diferentes herramientas, con acceso ya a más posibilidades, sacar una nota, una canción, aprender algo, era algo que teníamos que hacerlo con el oído. Ahora entro a YouTube y ya lo tengo listo. Ese es, digamos, desde mi punto de vista. Susana. Pero yo quiero tocar el tema del niño Javi. ¿Qué hacía el niño Javi en esa época? ¿A qué jugaba ya que la tecnología no existía para nosotros? Bueno, creo que... Porque sí queremos diferenciar, ¿no es cierto? Bueno, es la música, tú lo has dicho, pero el día de hoy también, lo que hablábamos, la tecnología, el día de hoy también se ha perdido la creatividad. Los niños dicen, me aburro, y antes nos decían, bueno, entonces máscate el codo, si te aburres. Ahora, coge el celular, coge la televisión. Entonces, en verdad nos estamos volviendo muy permisivos, tal vez como padres, justamente. Sí, bueno, ese tema social no tengo, digamos, un criterio muy formado con respecto al tema de esa parte de ahí. Sin embargo, mi experiencia me dice que yo estaba orientado al tema musical y al tema deportivo. Entonces tenía mi tiempo, siempre estaba invertido en eso. Sin embargo, sí me aburría. Y mis papás me decían, bueno, ahí tienes algo para barrer. Y estaba la televisión, como decía el Gordo hace un rato. Quizás el internet no teníamos a la mano, pero la televisión era otro de nuestros problemas. Pasábamos en la televisión muchísimo tiempo. Ahora dependerá mucho de los niños de ahora, ¿no? No sé si serán más o menos creativos. Yo creo que no. Creo que es lo mismo de ahora. Tenemos diferentes herramientas, diferentes realidades. Pero eso lo hace complejo. Ahora que estoy como padre, el sentarme y verle a mi hijo que está jugando y que a lo mejor no hace el deporte que lo hacía yo, sí me preocupa y quizás lo puedo acosar a las redes sociales y a la tecnología como tal, o a mí mismo como padre, pero es complejo, hay que analizarlo bien, a verdad, diferentes especificidades y realmente no me atrevo a darlo. Como dicen, en casa del herrero el cuchillo es de palo. Sí. A veces, capaz no siempre, y como dice el Javier, son diferentes las realidades, ¿no? Pero por ahí alguien decía que la creatividad va de la mano con la carencia, ¿no? Y cuando digo carencia no necesariamente estoy hablando de la cuestión económica, ¿no? Pero actualmente tenemos acceso a todo. O sea, les pongo en mi caso, cuando yo de niño tenía una curiosidad sobre una banda específica,
cogía revistas, periódicos, inclusive iba a la biblioteca, averiguaba, veía las enciclopedias, y ahí transcurría un tiempo donde mi curiosidad era satisfecha, ¿no? Ahora, digamos, llegado al punto en que un niño, este momento, puede tener toda la información del mundo sentado en su casa. eh, entonces yo creo que ahí está la diferencia. Tenemos toda la información y todas las comodidades que a veces no sabemos qué hacer, ¿no? A tal punto que no podemos poner cada cosa en su lugar, es decir, como hablábamos hace un momento antes del corte, y se queda el celular en casa y muy pocos podemos hacer eso, y si lo hacemos igual nos quedamos nerviosos porque el trabajo, el grupo, la familia y ahora mamita, papito, el jefe, cuando sabemos que no pasa nada. Cuando, si un domingo la familia decide salir toda una mañana al campo y dejar los celulares, nada, como decía mi abuelito. Sin embargo, eso ya nos ha creado unas dependencias tales que creemos que nos vamos a morir, y creemos que si no va a haber wifi en donde vamos, se fregó el paseo y ya no hay paseo. Cuando estamos al lado del río, ¿no? Y queremos wifi. Entonces, yo creo que mientras más tenemos, más nos vamos cegando, ¿no? Y no es cuestión de quitar, sino como sobre todo a los pelados, irles dando las cosas en su sitio, ¿no? Y yo creo que ellos también ven lo que hacen, ¿no? Si los papás todavía leemos o hacemos música, ellos un poco también lo van a hacer, ¿no? Nos gusta, en el caso, mi hijo Juan Pedro, eh, pese a tener 16 años y gustarle la música moderna y estar muy metido en la tecnología, es un pelado que se junta con sus panas de su edad y se va al cajas 2, 3 días, ¿no? Cosas que yo tal vez de esa edad todavía no lo hacía, ¿no? Y toca muchos instrumentos mejor que yo a esa edad, ¿no? Entonces un poco es como que confiar y mostrarles, hablamos de padre a hijo, ¿no? Mostrarles que ese tiempo es valioso, ¿no? Que ese domingo quedándose tocando en la casa es tan valioso como haberse quedado en la compu, ¿no? O más valioso, quiero decir. Claro. No sé, no sé. Los tiempos cambian, pero sin embargo estamos atados todos, no puedo excluirme de esa esclavitud tecnológica y de esa dependencia un poco, ¿no? Es complicado. Y parece que también esta esclavitud a la tecnología ha aumentado, ¿no? Muchísimo durante el último año con eh, cómo hemos vivido, ¿no? En medio de una pandemia. Pero yo me acuerdo que en los noventas la escena musical cuencana explotaba, ¿no? A través, obviamente, de las radios, que eran el único medio, digamos, que teníamos todos, ¿no? Entonces, Mm. y claro, y los bares de moda. Entonces, si estabas invitado o si es que te daban chance de tocar en el bar que estaba de moda, pues El bla ya bla. estaba hecho. Exacto, el bla, bla. O sea, me acuerdo, yo era reportera justamente de una red en esa época, entonces también viví esa época, ¿no? Y la mayoría de los chicos, pues de los jóvenes en esa época, pues estaban mucho más, uno de sus retos o de lo que querían hacer en su vida, de sus goals, tenían que estar haciendo música por aquí, ya tocaban la guitarra por acá, y pues bueno, y grabar su demo, yo que sé, como sea que grababan su demo, a veces solamente, yo no sé, tal vez creo que un estudio que había, o un amigo que se montó un semi-estudio, cosas por el estilo. Pero bueno, el caso es que hoy en día los chicos, claro que todavía les gusta la música y aprenden muy fácilmente por videos, por tutoriales que ven, pero el goal de ellos es ir a YouTube, por ejemplo. Entonces, que tengan la mayoría de vistas o de likes o de suscripciones. Entonces, como que eso es lo que ellos buscan. Y en todo caso, pongo esto sobre la mesa porque mucha gente con la que he hablado recientemente, sobre todo, habla de que todo pasado ha sido mejor, y me pongo a pensar en eso, pero claro, hay muchas cosas muy buenas hoy en día, pero no sé, ¿qué opinan ustedes? Todo lo que vivimos en el pasado es mejor. ¿Te ha ayudado más? Mañana es mejor, decía Spinetta. Chicos, les interrumpo un rato porque quiero darles un saludo a Tati Chicaiza, que nos ha escrito, les manda abrazos y saludos. Y Roxana Calderón del Arco también nos dice excelente programa. Entonces, quería que sepan que nos están observando gente también. Chévere, Bueno, y saludos, entrando un poco gracias. también a
algo, algo también de la juventud de antes. Por ejemplo, yo recuerdo estos concilios de intercolegiales que habían, todas los juegos deportivos a los que nos llevaban a hacer barra o a curso o a nuestro colegio. Todo eso generaba. ¿Perdón? Las interjorgas, dice el gordo. Las interjorgas, Bueno, los claro, colegiales. las jorgas y todo esto. Se ha ido cambiando. Entonces, vámonos un poco a esa época, a los enamoramientos, ¿sí? De aquellos entonces, de esos amores juveniles, amores de colegio, amores universitarios, que se mandaban a dejar la rosa, pero retomemos eso en cambio en la actualidad. Los chicos sí están en la tecnología y es verdad, aprenden y todo, pero y esa parte humana, esa parte romántica, esa parte, ¿en dónde ha quedado también? ¿Ustedes qué opinan de la actualidad a lo que vivíamos nosotros? O sea, lo de nosotros era adrenalina pura. O sea, que te llegue la rosa en un concierto y que no sepas ni de quién, era, pero lo máximo. Bueno, tenemos Ha sido mandador de rosas el Javi. Ya, se notó. Ya, Javi, Ya te caché. la percepción de que tiempos pasados fueron mejores. No sé, creo que no. Creo que si lo vemos de forma muy romántica, anhelando ciertas cosas, sí. Quizás ahora nuestro momento de ser padres ya no tiene esa posibilidad de sentirnos así, del enamoramiento, esas cosas. Quizás por esa razón le vemos, o yo le veo así, de forma romántica a los tiempos anteriores. Yo creo que sigue ahí, sigue siendo así, muy, muy poderoso ahora el asunto de enamorar con los jóvenes. Sí, a mí me parece que es así. Sí he tenido la oportunidad de conversar con mis hijos y sigue siendo el tema de la ilusión, de la esperanza, del enamoramiento, de mandarle rosas. Que antes quizás podíamos mandarle una rosa así físicamente, ahora le mandan una rosa virtual. Un meme de rosa. Un meme de rosa. Ajá. El WhatsApp. Y a lo mejor a la chica o el chico chico que recibe esa flor todavía se estremece, ¿no? O sea, que te actualmente. dediquen una canción en la radio o en un concierto, te morías igual. Claro. Pero eso también ha cambiado, ¿no? Porque nuestra generación, y si puedo generalizar por el grupo que estamos aquí conversando, venimos de esos intercolegiales que hace un rato que dijiste, me acordé, no eran especiales, porque no creo que ahora se den esa cuestión de cada 2 o 3 meses todos irnos al técnico salesiano, que es más ya ni hay, o sabes, la Politécnica Universitaria, y en ese coliseo, pues, eran esos épicos conciertos con sonido de apero, full covers y cuestiones, pero nos forjamos nosotros como banda y como espectadores también. Y era continuo, había muchos de esos por año y cada colegio organizaba el suyo y la mayoría eran en el mismo coliseo, entonces sí era otra dinámica con respecto a la música. Ahora esos intercolegiales hay muy pocos. Ahora yo he visto y me ha tocado trabajar en colegios privados, es el gran concierto y se contratan una banda que viene de Quito, que está de moda, por ahí le abre la banda del colegio que auspicia y ya está. Pero no hay esa cuestión de tener como a 10 colegios reunidos con su representación, ahí un poco esta competitividad sana que había, ¿no? O sea, si bien había esta cuestión de competirse, también nos prestábamos los instrumentos, también había esta cuestión muy de camaradería, que ahora no creo que eso sí puedo decir que hay una diferencia, ¿no? Ahora, en general, la sociedad es mucho más individualista, ¿no? Yo tengo mi guitarra, mi amplificador, mi cosa, y es mío, y es mi sonido, y mis pedales, y mi sonidista. Antes éramos mucho más comunitarios, ¿no? Si alguien tenía por ahí el ampli y se fregaba, pues tocaba prestar a 2 o 3 bandas, ¿no? Pero creo que eso nos forjamos de esa manera mucho más comunitarios y tal vez esas cositas, esos detalles nos han mantenido 20 años divirtiéndonos todavía. Desde la llenada de los curiosos. Cosa eso. Pero ahora de ley hay los digitales. Ustedes sí llenaron curiosos, pero me imagino que obviamente ustedes no hayan hecho los curiosos o les hicieron llenar el curioso. Bueno, en mi barrio le conocíamos como chismógrafos. Chismógrafo, también era chismógrafo o el curioso. Yo recuerdo que mal llenaba, o sea, que nos reuníamos entre 2 o 3 panas y llenábamos con pura pendejada, así, maliciosamente, ¿no? Pero era un cague de risa y era
imagínate esa forma de comunicación tan precaria, pero tan bonita, ¿no? Porque al final igual te conocías y hacías Hermoso. parcería y detalles y chismes de la gente. Nos demoramos un poquito más, Es eso sí, ¿no? hermosísimo. Ahora sabes instantáneamente y das el like en Había el 5 Snapchat, minutos, ¿no? El ¿no? Snapchat En era... cambio, antes tenías que esperar que te llegue para que respondas. Era otro el ritmo, Es creo, que ¿no? sí, Claro, claro. Pero aparte las intenciones las mismas. el trasfondo realmente del curioso era que llegue a manos del chico que te gusta y a ver qué responde. Entre las tantas personas que Claro, y llegaban. sacar la La info pregunta de quién te necesaria. gusta. Pon el Claro. nombre de quién te gusta. Claro, Yes. Y fíjate que yo me Imagínense, encontré o sea, ¿cómo recientemente harán un ahora? O sea, curioso. no sé cómo harán esa parte ahora los pelados. Me imagino que las No, redes pero- sociales cubrieron pero ya toda está- esa información, de hecho, ¿no? cosas, pero en cambio no te responden lo que tú quieres porque no sabes exactamente de quién viene. En cambio, en el curioso no, sí mira, sabías, estaba llenando, sí hay estaba unas llenando. páginas, Yo no era honesto. hay unas páginas digitales que están como intercolegiales en las que se entran estos chicos ahora, sino que tú puedes entrar con cualquier nombre, no necesariamente ocupas el tuyo, entonces eso te da la libertad a veces de decir lo que te da la gana sobre la otra persona y todo el mundo lee, o sea, que es un arma de doble filo también, porque con el curioso Súper tú sabías tóxico estaba y ese todo. tema de esconder la identidad con un troll o con otra, yo no sé, otro icono, otro nombre. Esa parte es Y muy creo que triste. esas jugarretas sí se multiplican y se facilitan con la tecnología, ¿no? Porque antes igual con el curioso, como decía, yo mismo era de esos trolls que llenaba cualquier cosa por molestar, ¿no? Pero estaba Pero tu ahora nombre ahí, sabíamos seguramente, que eras tú el troll. o sea, al final igual sabían que era yo, o por la letra, tengo una letra tan patoja que decían, este es el man de uno. No, y es que se supone que tú ponías tu nombre primerito en el curioso, o sea, Primera pregunta, ¿cómo te llamas? ¿No era así? claro. Pero ahí empezaba ya, Hijo de cuál desde ahí soy? empezábamos ya. Entonces, Me yendo imagino, a la, claro. a la realidad, sí había pues una diferencia, sí hay una diferencia sí creo que lo manejábamos mejor antes, todo ese aspecto amistoso, se podría decir, de antes a lo que es ahora. O sea, eso no quiere decir que los chicos de ahora no se divierten sanamente o no tienen buenos amigos, pero sí la tecnología sí es también una piedrita a veces también en el camino de la parte humana de los jóvenes de ahora. No sé qué opinan ustedes. Les hago una pregunta con respecto al chismógrafo. Ese evidentemente tenía las relaciones, ¿no? O sea, conocerte y decirte que no gustas. ¿Cuál de ustedes realmente se les cumplió el objetivo? Es decir, yo coloco esto con toda la intención, a ver si me funciona. ¿Le funciona? A A mí mí, sí. a mí sí me funcionó mi chismógrafo. No, y justamente les iba a mencionar que, claro, yo recientemente, bueno, me mudé y saqué cosas que de hace años, ¿no? Habían estado en una caja y precisamente encontré un chismógrafo que no sé cómo así había guardado, pero interesantísimo que claro, algunas de mis amistades, todo el mundo conoce hoy en día, creo, y es que sale a la luz las cosas que escribieron en el chismógrafo. Eso vale oro ahorita. Vale oro. Chismógrafos Entonces, valen Lo bueno oro. de eso es que sí. entonces yo sí cogí y guardé y dije, no, es que esto me puede valer mucho dinero ahora. En el futuro lo usaré. Pero es que cachas que ese cuaderno en un momento puede ser quemado y ahí queda. En cambio ahora está en la nube todo, ¿no? Hasta la información que borraste está ahí. Ya, es para siempre, es Claro. para toda la vida, sí, y eso es lo que realmente uno teme, ¿no? Con los que tenemos hijos jóvenes, que claro, las cosas que postean, ellos mismos, por ejemplo, de aquí miran en sus posteos de hace 2 o 3 años y dicen, ay, no, ¿cómo pude haber posteado esto? Pero eso es algo que ya se quedó ahí. Entonces, y es lo triste, ¿no? Y con el celular, igual que comparten muchas cosas que de pronto, pues, no deberían, ¿no? Entonces se ha visto muchos casos en los colegios en donde hay el cyberbullying y esto y el otro. Entonces son cosas de las que nosotros nos escapamos, afortunadamente, y
Y pues yo personalmente doy gracias a Dios de que no tuve un celular en mi época de juventud, ¿no? En esta época de la que estamos hablando, porque imagínate las malas interpretaciones que se harían en torno a eso hoy en día. El bullying en esa época te lo hacían directo. Claro. Antes uno hacía la foca en el barrio nomás. Las memorias. Ahora ya es mundial ya. Si haces la foca se enteran en Tailandia a las 2 horas ya. Las memorias de antes se quedan aquí, las de ahora a través del celular, porque ya no tenemos memoria a largo plazo. Al menos las nuevas generaciones, la mayoría, estás al lado del río, como decías tú, Javi, y en verdad estás grabando el río y su agüita. Ajá, algo que a mí sí me llama la atención de eso es eso, porque, por ejemplo, ahora en un concierto, algo que a mí me fastidia full, aunque suene a viejo amargado, es ¿por qué la gente va a un concierto a filmar todo el concierto con su celular y a ver todo el concierto a través de su celular? Para eso me quedaba en la casa y ponía en YouTube o ponía Netflix y me veía una película, un concierto. Entonces, esas cuestiones se han perdido. Antes teníamos una cámara de fotos que teníamos que pensar muy bien la foto que había que tomar, porque donde la cagabas. En cambio ahora tienes la computadora con 8 millones de fotografías y no has impreso ninguna, no tienes ningún álbum. Por ahí una imprimes y pones en un marquito, pero ya no hay el álbum, ya no hay esta memoria, ¿no? Son memorias muy, muy banales, muy rápidas, ¿no? Me parece, no están calzando. Entonces, en eso sí podemos ponernos pilas, ¿no? Y aprovechar más bien que tenemos la oportunidad de filmarnos todo y grabarnos y registrar todo y en verdad registrar las cosas lindas que nos están pasando, creo, ¿no? De verdad, nada más bonito que abrir el baúl, sacar un álbum de fotos y mirar las fotografías impresas. Creo que esa es una de las cosas más hermosas que puede haber y que realmente ya nuestra generación de por sí lo está dejando de un lado. Ya las generaciones futuras tal vez ni sepan lo que es un álbum de fotos físico. Claro. ¿Y qué tal el arte de la conversación? Los chicos de hoy en día ya no conversan como nosotros conversábamos y ya no están en un lere como nosotros estamos. Y nosotros crecimos con el lere. Estuvimos todo el tiempo, nos faltaba experiencias y cosas que compartir. Pero hoy en día los chicos no pueden conversar. No sé si es que es solamente mi impresión, pero he visto, yo también en algún momento fui profesora en un colegio y los chicos tienen dificultad en expresar sus ideas y de hecho expresarlas en un grupo de personas, desde el hecho de que entre ellos están compartiendo mensajes con un idioma que casi es inentendible, ¿no? Que solamente ellos entienden, tal vez, les cortan mucho las palabras o usan muchos emojis y cosas así. Entonces, no es el tema de atacarles a la generación y a la Z, pero hay ciertas cosas que yo sí valoro de los que tuvimos chance de todavía escribir cartas y de leer con nuestros amigos y de conversar de largo. Yo recuerdo, había en ese tiempo que hablábamos hace un momento, el chismógrafo, también había el número 132, si no estoy mal. Había el buzón de voz. Entonces, Memo Box. Me había olvidado del Memo Box. Claro, la plena eso. Entonces, yo digo, quizás nuestros padres también nos vieron así, ¿no? Pasas en el teléfono, ¿por qué no te reúnes con tus amigos? Y en verdad sí estaba reunido con mis amigos, lo que estaba utilizando es otro medio. Ahora quizás seguimos reuniéndonos con los amigos, pero estamos utilizando otro medio, ese medio impersonal de las redes sociales, de la tecnología, frío, muchas veces nos acerca digitalmente, pero ciertamente que las emociones no se pueden transmitir como lo hacíamos antes. Eso es lo único. Pero también esto de la tecnología nos ha permitido, por ejemplo, ahora estar unidos y sí, realmente manifestar los sentimientos en esta parte de la cuarentena, ¿no? O sea, ha sido muy esencial el poder reunirnos por Zoom, por mensajes, o sea, nos han mantenido unidos, activos. Sí, yo creo que hay que tratar siempre de mantener ahí los equilibrios, y el equilibrio creo que no es inmóvil, sino siempre está de un lado al otro, ¿no? Así, porque si bien nos puede ser súper útil y ayudarnos a encontrar en estos tiempos,
como les decía hace un rato, también puede ser un instrumento del poder y de la política para mantenerte ahí, ¿no? Consumido y todo el tiempo y trabajando y en reuniones desde las 9 de la noche, un sábado y cuestiones así que antes no se daban. Entonces, ¿dónde nos ubicamos en medio de esta época? Para gente, o sea, hablando de los generación X, generación del cassette y transicionaria como somos nosotros, porque creo que sí nos podemos, como decía la María Esperanza, dar el lujo de tener la visión de esos dos mundos, ¿no? Haber visto el vinil, la cinta funcionando y habernos acomodado a esa tecnología y de pronto había un CD y nada, en menos de lo que canta un gallo ya había un memory y ahora hay un chip y de pronto ya ni eso necesitas y está todo en tu computadora, ¿no? Entonces, sí somos una generación que ha vivido esa transición y lo que a unos ven ahora, los viniles, las Polaroid, lo ven como algo vintage y de moda. Nosotros era nuestra normalidad, pues eran las, la cámara que había en la casa era la Polaroid, los discos estaban ahí. Eh, El problema también es que, por ejemplo, como tú dices, los CDs, los chicos se sienten súper cool tomando fotos Polaroid. Claro. Como, sí, por sí, ejemplo, sí. Escuchando vinilos. lo que ustedes dicen de los CDs, ¿no es cierto? Las bandas, los grupos grababan su música en los CDs, pero ahora no tenemos ya un equipo en donde reproducirlos, porque incluso las nuevas laptops, las nuevas computadoras no tienen ni el adaptador para poner ahí. Entonces, ese es el problema. Estamos llevando a un consumismo, como tú bien lo dices, y definitivamente estamos acabando lo que en verdad vale la pena. Es que van a tener que sacar ahora aplicaciones con la doble o algo así, para poder ver todo el disco, videos y todo en redes. Y eso creo que no es el objetivo. El tema de tener un CD, sabías que era tuyo. O sea, yo podía percibir que era mío. O sea, este es mi CD, mi cassette y todo. Ahora la música, si bien es cierto, tenemos una inmensa posibilidad de encontrar de todo en Spotify o te vas a Music, Apple y encuentras de todo. Sin embargo, a la final no es tuya porque puedo pagar $1 o puedo escuchar ese momento, pero el momento en que se cierra la computadora o se pierde el internet ya no tengo nada. Entonces, ese tema de la revolución musical también nos cambió la mayoría, ¿no? Yo todavía tengo CDs, tengo algunos vinilos, y yo lo siento. Es muy, no sé. Ya no tenemos dónde escucharlos, entonces. Claro. Y los conceptos de producción mismo y de creación son diferentes porque antes pensábamos que el proceso finalizaba en esta cuestión material que era un disco, ¿no? En cambio ya ahora no hay como ese final, ¿no? Entonces realmente se movió el piso para bandas que ya venimos mucho tiempo, o sea, tenemos que adaptarnos y lo seguimos haciendo, pero ahora como decir, hay un disco, no sabemos, le podemos decir un nuevo disco de la Adobe, pero en verdad capaz ni siquiera ya existe físicamente este disco, ¿no? Hay una nueva app. Chicos, Definitivamente. el tiempo se nos acaba y bueno, vamos terminando un poco con esta hermosa entrevista. Ha sido grato tenerles con nosotros y hemos hablado temas tan bonitos como retroceder el tiempo y hacer una ligera comparación con la actualidad y creo que estamos llegando a la conclusión de que, bueno, hay cosas que no vamos a recuperar definitivamente y hay cosas buenas también con la tecnología y lo que se vive en la actualidad. Y hay que apoyar a las nuevas generaciones a que mantengan un poco de esa humanidad que vivimos nosotros, sin dejar que vivan el presente como se viene, con toda esa fuerza, ¿no? Entonces, les agradecemos muchísimo que hayan aceptado esta entrevista, que hayan estado con nosotros este tiempo valiosísimo y solo me queda decirles muchas gracias. Bueno, yo digo muchísimas gracias por este espacio tan ameno, tan diferente. Realmente las entrevistas que realmente nos hacen tienen otro estilo, ¿no? Esta sí fue una conversación muy agradable. Nada, solamente invitarles a todos ustedes, a quienes nos están escuchando, sigan en nuestras redes sociales, La Doble Música, Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro sitio web, ladoblemusica.com. Que nos apoyen con sus solicitudes a los teléfonos que todavía siguen llamando a los teléfonos y las redes sociales también con el incendiario. Y este año vamos a tener algunas sorpresas, estamos trabajando, es más, nos vamos a seguir trabajando después de esta reunión administrativamente para obtener algo también el tema de música.
Y nada, yo desde los años 90 les voy a decir que yo mismo les voy a decir a mí mismo de los años 90 al viejo Javier hasta ahora, no dejes que nadie te quite esa pasión con lo que te gusta, ¿no? Nada, gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Chévere. De mi parte, Abrazo amigas, grande. muchísimas gracias. Muy, muy amena, muy divertida. Les deseo éxitos con este Lere Lere. Qué lindo conversar así. Y nada, pues seamos flexibles a los cambios, a los tiempos. Es muy nostálgico también escuchar todas esas cuestiones del cole, de la U, de las interjorgas, del bla bla, del Saxon, de El los helados Top chismógrafo. Cream, del chismógrafo. Y nada, decirles que gracias, que apoyen lo nacional, lo artesanal, todo lo que sea música, moda, teatro hecho en el Ecuador, pues consumámoslo, escuchen a su banda La Doble en las diferentes plataformas y nada, pues gracias y una linda noche muchachas, se les agradece muchísimo. Gracias, Yo igual Muchísimas te gracias, abrazo. que viva la música. Gusto. Yo quiero Y aportar que con, viva el Ecuador. Esa es. So, quiero aportar con una Ecuador cosa primero. adicional. A ver, a ver. La frase de Spinetta, entonces. Lo mejor es el aquí y el ahora, no el mañana, no el pasado. En lo que vivimos hoy. Muchísimas Ahorita gracias. mismo. Cada domingo, un abrazo, chicos. Emocionadísima de que hayan estado aquí y no será la última vez, por supuesto. Esperemos es. que no. Gracias, chao, buenas Gracias, noches. Tess. Gracias, gracias. Chao. Lere, lere.